Segunda de los Corintios, capítulo 5, del versículo 18 al 21. Y el tema de esta tarde, el primer tema es, como hemos visto ahí, nuestra misión en el mundo. Dice segunda de los Corintios 5, 18. ¿Lo tenemos? Dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por esta tarde. Una tarde más que nos permite, Señor, como congregación y otros hermanos de otras iglesias, escuchar tu palabra, Señor, y ser retados a través de ella. Te damos gracias por todo lo que nos das y te pedimos, Señor Espíritu Santo, que toques nuestros corazones, que llegues al corazón, Señor, más duro, Señor, y más endurecido que hay. Que podamos ver como iglesia que tenemos una misión en especial, un mandato dado del cielo, que no es algo que nosotros hemos inventado los hombres, sino que hemos recibido una bendición muy especial, que es proclamar el Evangelio a toda criatura. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo. Amén. Pablo, hermano, va a mencionar en estos versículos 5 veces la palabra reconciliados. Y esta palabra es exclusiva de las cartas paulinas, ya que el hombre está separado de Dios desde la caída. ¿De qué nos tiene que reconciliar? El hombre ahora, después de la caída de Adán y de Eva, el hombre está separado de Dios. Estamos, dice Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ahora, ¿de qué vamos a reconciliarnos con Dios? ¿A través de qué nos vamos a reconciliar con Dios? ¿Y cómo nos vamos a reconciliar con Dios? Y no solamente eso, la iglesia, exclusivamente la iglesia tiene la tarea de proclamar este evangelio. Y no hay nadie más que lo pueda hacer. Si la iglesia no lo hace, los ángeles no lo van a hacer. Es un mandato exclusivo para el creyente y no es para otras personas. Es un llamado de parte de Dios y el destino de los incrédulos está en juego. Aunque sabemos que todo está en la soberanía de Dios, eso no quiere decir y no nos exenta nuestra responsabilidad como creyentes, que es predicar el evangelio. Pablo, aquel misionero cuyo corazón estaba en anunciar el evangelio a toda costa, aquel que dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Aquel mismo que fue azotado, que fue encarcelado, que estuvo en naufragios, ese es el mismo que hacía todo lo posible por llevar el evangelio. Él dijo, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también sean salvos. Es nuestra tarea como creyentes, como cristianos, proclamar este evangelio. Y quiero empezar rápidamente, hermano, con estos puntos que traigo, 5 puntos. Y el primero es, la reconciliación es por medio de la voluntad de Dios. Los versículos anteriores, a partir del versículo 14, Pablo dice que la muerte y la resurrección de los creyentes en Cristo los hacen nuevas criaturas. Y ahora debemos vivir para aquel que murió por nosotros. Ese es Jesucristo. Si yo hiciera una pregunta para usted de cuál es su misión en el mundo, ¿usted qué me contestaría? Ser muy exitoso, puede ser. Tener muchos bienes, puede ser. Pero esa no es la misión para el creyente en este mundo. Eso déjeselo a las personas que no tienen a Cristo. Nosotros tenemos una misión. Y vamos a ver que la reconciliación primeramente es por parte de Dios, dice el versículo 18, la primera parte, y todo esto proviene de Dios. Entonces, primero debemos saber que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Cada vez que esto excluye a todas las religiones que creen que la salvación puede ser a través de las obras. La única manera, y todo esto que vamos a ver más adelante, es porque Dios así lo ha determinado. Toda esta obra de transformación del hombre proviene y es exclusivamente de Dios. Cada vez que el hombre quiere decir o quiere apuntarse un poco de gloria a él, le está quitando la gloria a aquella persona que es el único digno de recibir toda la gloria, y ese es nuestro Señor. Cada vez que el hombre dice yo puse una parte para ser salvo, no, tú le estás quitando la gloria a Dios. Todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Es claro el evangelio, es claro la palabra. El hombre no tiene la capacidad para apaciguar la ira santa de un Dios contra un pecador. No tiene el hombre esa capacidad.
Vamos a ver más adelante cómo Pablo lo va desglosando. Dice, todo esto proviene de Dios que nos reconcilió con Él. Entonces, el que nos reconcilia con Él mismo, con Él, es el mismo Dios. ¿A través de quién? De Cristo. De Cristo. Cristo, hermanos, ha hecho la obra perfecta para que el hombre se pueda reconciliar con Dios. Cristo era el único que podía satisfacer las exigencias de un Dios santo y de un Dios justo. El hombre no puede hacer eso. La reconciliación no es algo que ocurre, como vamos a ver más adelante, cuando el hombre deja de rechazar a Dios, sino cuando Dios deja de rechazar al hombre. Esto es una provisión divina, hermanos. Dice la Biblia que en ningún otro hombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo le dijo a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Me decía apenas la semana pasada alguien, pero ¿qué hay de la Virgen María? ¿Dónde encuentras a un apóstol pidiendo por la Virgen María? No lo hay. Los apóstoles tenían el mensaje claro, todos tenían el mensaje claro, y el mensaje es: solamente Cristo puede el hombre ser salvo. No hay una manera más, dice Hebreos 9:15, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo es el Cordero perfecto, hermano, para que nosotros podamos ser salvos. Pero eso no es todo, dice la última parte del versículo 18. Aquí es donde viene nuestra responsabilidad. Dios ya hizo su parte. Cristo, y la sigue haciendo, obviamente. Dios sigue obrando en las personas del hombre. El Espíritu Santo sigue obrando a través de las personas para convencerlas del pecado. Él es el único que puede hacer eso. Dice, y dice la última parte, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hay hermanos que luego dicen: hermano, yo no tengo ningún ministerio. No, sí lo tienes. Sí lo tienes. Todos los creyentes tenemos el ministerio. No hay excepción, no es algo exclusivo del pastorado, aunque el pastorado tiene que dedicarle mucho más a eso, pero es para toda la iglesia. Todas las personas que dicen ser salvas tienen que proclamar este evangelio. Pablo le dijo a Timoteo: pero tú soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, predica a tiempo y fuera de tiempo. Porque a veces creemos, hermano, en las iglesias estamos muy acostumbrados a que hay un programa de evangelismo, y si ese programa no existe, no evangelizo. Bueno, ¿cómo le vas a hacer en tu trabajo? ¿Vas a llevar a toda la iglesia? ¿Yo voy a llevar toda la iglesia al hospital a las 4 de la tarde? No se puede. Esa obra es todos, en todo lugar, en todo tiempo, y es de cada creyente, siempre, siempre, siempre. Qué bueno que hay programas, son muy buenos los programas de evangelismo, no digo que no. Pero a veces las iglesias quieren a fuerza hacerlo en ese tiempo, de 4 a 5 los sábados, una vez al mes. ¿Y los demás días? No es así. No es así. Ese es un ministerio, hermano, dado por Dios. No es un ministerio que alguien pueda inventar. Es un ministerio que viene desde el mismo cielo, la orden. Y es que nosotros tengamos que ser embajadores de Cristo, como vamos a ver más adelante. Y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces, hermano, tú que llegaste aquí sin un ministerio, hoy te vas con un ministerio. Y tienes un ministerio muy hermoso. Es el ministerio más precioso que cualquier hombre puede recibir, porque es exclusivo de los hijos de Dios. ¿Te imaginas? Nadie más lo puede hacer. Cuando tú le estás predicando a alguien del evangelio de Dios, del evangelio de Cristo, estás haciendo algo que es un mandato del cielo. Es lo que dijo Cristo antes de ascender. Por tanto, id, es un mandato. Y hacer discípulos, toda criatura. Segundo, hermano, la reconciliación es por el perdón. Voy a ir un poco más rápido. La reconciliación es por el perdón. Dios, hermano, reconcilió al mundo por medio de Cristo. Dice el versículo, la primera parte del versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esto no es universalismo como muchos predican. El universalismo cree que todos los hombres van a ser salvos. Tengo muchos problemas con esta doctrina y todos los tenemos. Porque dice John MacArthur, Cristo no murió por todo el mundo sin excepción, sino por todos los hombres sin distinción. Entonces, ¿aquí a qué se refiere la palabra mundo? A toda la etnia, la raza, las naciones, las razas, las naciones. Eso es todo el mundo. Si Cristo murió
por todo el mundo, eso quiere decir que todo el mundo va a ser salvo. Entonces Dios ya no sería un Dios justo porque no tiene a quien juzgar por su pecado. Ahora Cristo, si decimos que todos van a ser salvos, entonces pues Cristo, la muerte de Cristo salva a todos y no tendría ningún caso predicar. Cristo no pagó por el pecado de las personas que hoy están pagando por su pecado en el infierno. Es difícil a veces entenderlo, pero así es. Cristo murió por su pueblo. Cristo murió por su pueblo para redimir a su pueblo. Si Cristo no murió por su pueblo y Cristo murió por todos, y hay personas en el infierno, hay un gran problema. Cristo fracasó en la cruz entonces. Y Cristo no fracasó en la cruz. Cristo triunfó en la cruz y derrotó al imperio de la muerte, derrotó a los demonios, derrotó a Satanás, y ahora todo ha pasado a Él. ¿Por medio de qué lo hace Cristo? ¿Por medio de qué lo hace Dios? Por medio del perdón de pecados. Dice la segunda parte, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Hermano, esto es bien importante porque el pecado nos separa eternamente de Dios. Es claro, la Biblia dice que no es justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice Eclesiastés que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Por lo tanto, todos somos pecadores. Todos somos pecadores, hermano. No solamente somos pecadores porque hemos heredado el pecado de Adán, somos pecadores por hechos también. Todos aquí el día de hoy hemos pecado. No solamente somos, alguien me dijo una vez, es que entonces todos somos pecadores por culpa de Adán. No, también porque te gusta pecar. También por eso. Pero gracias a Cristo, Él ha dado un medio, Dios que ha dado un medio que es Cristo, y ese pecado que nos separa de Dios, Cristo nos los perdonó en la cruz del Calvario. Y dice, los hombres, hermanos, no van al infierno por su pecado, porque todos somos pecadores. El hombre va al infierno por su pecado no arrepentido y por lo tanto no perdonado. Porque todas las personas, mientras estén vivas, pueden pedir perdón por Dios y clamar a Él y Él los va a perdonar. Ese es el evangelio que debemos predicando. Dice Salmo 32, 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y espero que aquí estemos todos, reconociendo que somos pecadores, pero que Dios nos ha perdonado a través de Cristo. Vamos a ver más adelante. Dice Romanos 4:8, bienaventurado el varón al quien el Señor no inculpa de pecado. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13. Búsquelo conmigo, Colosenses 2:13. Vamos a abrir la Biblia para que nos despertemos todos. Colosenses 2:13. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 13, y a vosotros, vean nuestra condición, estando muertos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos algunos de nuestros pecados. Todos. Me preguntaba un hombre, ¿entonces Dios puede perdonar a un asesino? Sí. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Puede Dios perdonar a la persona más perversa de este mundo? Sí. Si dijéramos que no, estamos diciendo que la sangre de Cristo no tiene el poder suficiente para rescatarte de algunos pecados. Y Cristo tiene el poder para rescatarte de todos los pecados que el hombre pueda cometer. El mismo Pablo, él era una persona que perseguía a la iglesia. Ese es el pecado más grande que podemos encontrar. Dice, y perdonamos todos los pecados. Dice la otra parte, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Toda el acta de decretos que había en contra de Benjamín, Dios la clavó en la cruz y nos perdonó todos nuestros pecados. Todo el acta de decretos que había contra cada persona que ha pedido perdón por su pecado y Dios lo ha salvado, Dios le ha dado nueva vida, Dios la clavó en la cruz del Calvario y todos sus pecados, hermano, son perdonados.
Ese es el evangelio que predicamos. Son las buenas nuevas de salvación. Y ahorita vamos a ver más adelante, porque viene diciendo que tenemos un encargo divino, el versículo 19, y nos encargó la palabra de reconciliación. Otra vez, primero dijo el versículo 18 que somos embajadores, y ahora dice que nos ha encargado. Entonces tenemos un encargo que viene del cielo, no como cuando tu mamá te mandaba por las tortillas y no lo hacías. Este es un encargo real, es un encargo divino. ¿De qué, hermano? La palabra aquí, reconciliado, nos encargó, la palabra es logos. ¿De qué mensaje vamos a llevar? El mensaje del reino, el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, el mensaje de la cruz, el mensaje de la verdad. Ese es el evangelio que todo creyente debe predicar. Y debe predicarlo a los impíos y también a nosotros mismos, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Vea conmigo ahí en el versículo 20. El versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Un embajador, hermano, o la palabra aquí embajador se refiere a un anciano, ya que en la antigüedad un embajador era un anciano porque era un hombre, era una persona de renombre, era una persona que tenía importancia, no era una persona que fuera una persona que no tuviera ninguna experiencia, eran mensajeros y representantes de quien lo envió. Usted sabe lo que es un embajador. Un embajador viene a una tierra extranjera representando a otro país. Yo conocí un embajador que venía de El Salvador, tenemos por ahí uno que viene de Panamá. Ahora, nosotros estamos aquí, pero nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Cuando usted le pregunte en dónde vive, usted va a contestar, por el momento, aquí. Pero mi ciudadanía está en los cielos. Qué hermoso es esto, hermano. Eso es lo que era un embajador. Ahora, nosotros hemos sido salvos, hermano, y tenemos un propósito. Si usted recuerda, Pedro dijo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios, adquirido para que anunciéis ¿qué? Las virtudes. Entonces, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido, pero tenemos un propósito, que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Ves? Tienes un propósito, hermano. Tienes un ministerio, tienes un propósito, eres un embajador del cielo. Debemos traer una playera que diga aquí, pertenecemos al cielo, pertenecemos a Dios. Dios es el que nos ha mandado. Somos extranjeros, somos embajadores. Entonces, hermano, dice el mismo versículo, y aquí lo voy a parafrasear. Es como si Dios Padre rogase a los perdidos por medio de los creyentes, los embajadores, en nombre de Cristo, que es el Hijo, el Salvador, que se reconcilien con Dios. Esta es la gran comisión. Esta es la gran comisión. Nosotros tenemos que llevar el evangelio a los perdidos. Usted puede decir, hermano, ¿y qué voy a decir? Y ahorita vamos a ver por qué o rápidamente cómo podemos decirlo. Pero vaya conmigo a Romanos capítulo 8, rápidamente, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 8. ¿Lo tiene? Dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Hermano, esta es la palabra de fe que predicamos, lo que vamos a leer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero Pablo va a hacer una pregunta aquí: ¿cómo pues invocarán a quien no han creído? ¿Cómo van a invocar a alguien que ni siquiera han escuchado? Dice Pablo ahí, ¿cómo creerán de aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
predique? Son preguntas para nosotros. ¿Cómo vamos a ir? ¿Y quién predicará si no fueren enviados? Por eso hay que apoyar a los misioneros, hay que mandar misioneros. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esto es, hermano, lo que tenemos que hacer. No hay un llamado más alto y mayor privilegio que tienen las personas hoy en día que predicar el Evangelio. No lo hay, hermano. No lo hay. A tiempo y afuera de tiempo. Mira, quiero que veas estas estadísticas. Ve, hermano. Se cree que más del 90% de los cristianos nunca han compartido el Evangelio con otra persona. Es alto. Aunque aquí está tomando a todas las personas que dicen ser cristianos, de los evangélicos o llamados evangélicos es más del 40%. Ve lo que dice abajo. El cristiano solo crece al mismo ritmo que la población mundial. El cristianismo está creciendo más lento que otras religiones. El Islam que está creciendo a grandes pasos, 1.9, el sijismo 1.5, el hinduismo 1.1. El cristianismo anda como en 1.17, más o menos. Y el cristianismo no está creciendo o está estancado en la mayoría de los continentes. A la par que crece la población, es a la par que crece el cristianismo, pero no más. Ahora, los cristianos, hermanos, están yendo a las mismas ciudades del mundo, pero no con la rapidez que éstas crecen. Vea esta estadística, se cree que 4 de 5 incrédulos no conocen a un cristiano. Es alta, hermano. Es alta. Pero vea la última, que es la más impactante. Más de 2 billones de personas no saben nada del Evangelio. ¿Sabe cuántos billones de personas somos en el mundo? 8. Una cuarta parte no sabe nada del Evangelio. Es alta. Y no tiene que ir a lugares muy recónditos, o sea, muy escondidos. Es probable que, aunque vivimos en un país que es sumamente católico y tienen una idea ahorita el 24 de diciembre y en Semana Santa, nunca han sido evangelizados realmente. Nunca se les ha predicado realmente el Evangelio. Y estas estadísticas, hermanos, son del 2022. Son altas. Traía unas estadísticas acerca de cómo han funcionado las iglesias después de la pandemia y también son altas, hermano. Ahora tenemos aquí preguntas. ¿Estás tú llevando el mensaje? Tú, no tu iglesia local. Tú estás llevando el mensaje. Estamos predicando el mensaje. ¿Es importante para ti el mensaje? ¿O no es tan importante para ti el mensaje? En tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que estés, estás compartiendo el mensaje. Y si no, ¿qué te detiene a hacerlo? Pero hay otra pregunta más grande, que la mayoría de los creyentes estamos ahí estancados. Este es el problema muchas veces. No saben cuál es el mensaje. Predican un cristianismo que es muy práctico. Es como predicaba ayer el hermano. Es repite esta oración conmigo y te vas al cielo. Y eso es lo que hoy predican en las iglesias, cuando no es así. No puedes anhelar, como he dicho una y otra vez, hermano, el cielo y vivir en la tierra como si quisieras el infierno. No puedes. No puedes decir, yo quiero cantar en el cielo, pero ni siquiera los domingos vienes a la iglesia. Entonces el cristianismo hoy en día se ha rebajado. Repite esta oración, ya te saqué del infierno y ahora ve, vive como quieres, estás bajo la gracia. Pero cuando impactamos a la persona y le decimos, tienes que dejar todo tu pecado, tienes que volverte a Cristo, ahí ya es otra cosa. Ahí vas a ver cómo las iglesias vienen los domingos y se van, vienen y se van, vienen y se van. Menos de que les des comida y pollo se quedan. Este es el mensaje más importante que tenemos que dar. Este versículo, hermano, es para mí en lo personal el versículo que engloba el Evangelio y la obra de Cristo en 15 palabras. Es el versículo más fuerte para mí del apóstol Pablo. Si tengo que decir un versículo para evangelizar, si solamente tuviera uno, este es perfecto. Este engloba todo, hermano. Dice, aquel que no conoció pecado, Cristo. Él no conoció pecado.
La obra de Cristo es perfecta. Solamente un Dios hecho carne, un hombre, podía dar la vida por otro hombre. Un animal no podía morir por un hombre. Eso solamente era algo de lo que iba a venir, que era el Cordero perfecto. Y este es Cristo. Entonces hay un hombre que no conoció pecado y esa persona sí puede morir por todos los pecadores, pero ese hombre, al mismo tiempo que es hombre, es completamente Dios. Pero por nosotros lo hizo pecado. Eso no quiere decir que Cristo pecó como muchos creen. Quiere decir que por un momento en la historia de la humanidad, Dios tomó a Cristo como te debe haber tomado y a ti y a mí. Es decir, Dios estaba castigando a Cristo por todo tu pecado y por todo mi pecado. Por un momento en la historia, Dios vio al Hijo y lo vio con todos los pecados que tenemos nosotros: homicida, fornicarios, adúlteros, borrachos, mentirosos. No quiere decir que Cristo era eso. Quiere decir que por un momento Dios lo estaba castigando por todo eso. Toda la ira santa de Dios, Padre, cayó sobre el Hijo, Cristo. La razón para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en Él. Tendría que venir, hermano, la frase para qué es el propósito de todo esto. Esto es lo que muchos le han llamado la doble imputación. Todo nuestro pecado fue cargado a la cuenta de Cristo. Es lo que tú debes predicar. Todo nuestro pecado fue cargado a la cuenta de Cristo. Cristo tomó tu lugar y toda la justicia de Cristo fue cargada a los creyentes. ¿Te imaginas eso? Si tú te paras por un momento y puedes decir, ¿por qué Dios trató a Cristo como debe tratarme a mí? Es porque era la única manera en que el hombre podía ser salvo. Porque una persona, cuando Pablo dice al que no conoció pecado, está excluyendo a todas las personas que creen que pueden ser salvos. A todas. O aquellas personas que pueden decir que por medio de ellos es el evangelio. Que ellos traen otro evangelio. No es verdad eso. Pablo está diciendo al que no conoció pecado, este es a Cristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Tiene un propósito. Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora el hombre es declarado justo por la justicia de Cristo. Como el himno dice, glorioso intercambio. Eso es lo que predicamos, hermano. ¿Ya ve? Aquí no hay nada de repite una oración conmigo. Estamos muy lejos de eso. Estamos muy lejos de ese evangelio barato que no es el evangelio de Dios. Porque este es el verdadero evangelio. Arrepiéntete, porque un día Cristo murió por los pecados de los hijos de Dios, de los que iban a ser salvos. Y ese fue un solo sacrificio. Tus obras no te pueden salvar porque tú eres un pecador, no solamente porque heredamos el pecado, sino porque te gusta pecar. A menos de que Cristo te transforme y veas el pecado como Dios lo ve. Mientras no hay otra manera de salir del infierno si no es a través de Cristo. Bueno, la pregunta es, ¿estamos llevando el evangelio o no lo estamos llevando? Como te decía, qué bueno que hay programas en las iglesias. Qué bueno que los hay. Pero no puedes llevar a la iglesia a tu trabajo. Si eres maestro, no puedes meter la iglesia a tu salón de niños. Tienes que predicar tú ahí. ¿Lo estamos haciendo? Hermano, ¿nos importa el evangelio? Vemos las personas y decimos, esta persona no solamente está en un gran problema de enfermedad o en un gran problema en una situación, sino tiene el problema más grande de todos, que si muere, va a abrir los ojos en el infierno en ese momento. Tú no tienes la cura, pero tienes el mensaje. Lo demás déjaselo al Espíritu Santo. Tú haz tu parte. Lo demás no lo puedes hacer. Es una obra sobrenatural, hermano. Es el milagro más grande que una persona puede ver. Es una persona siendo transformada por Cristo. Ese es el milagro más grande que puede ver. Cuando vaya a una iglesia carismática y vea gente brincando y saltando, eso no es nada de milagroso. Le están picando las hormigas. Pero ver una persona transformada por Cristo, cómo llegó a la iglesia, cómo conoció al Señor y cómo va dejando el pecado y cómo se va transformando a través de Cristo, eso debería darnos gozo, hermano.
pero muchos nada más vemos y no hacemos. Porque otra vez estamos muy ocupados con el mundo. Por eso ayer enseñábamos, no ames al mundo y las cosas que están en el mundo. El uno que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque esas cosas pasan, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. Iglesia, debemos llevar este evangelio. Nadie más lo puede hacer, los ángeles no lo pueden hacer, las piedras no hablan, solamente exclusivos del creyente. Señor, te damos gracias por todo lo que nos das. Te damos gracias por tu amor, Señor, que un día fuiste a la cruz a morir por este pecador, Señor. A morir por toda la humanidad que habías de salvar. Por cada persona, Señor, que estaba muerta en sus delitos y pecados y tú nos diste vida juntamente con él. Gracias, Señor, gracias. Pero también tenemos ahora un mandato, somos embajadores, tenemos que reconciliar, Señor, por medio de la palabra del mundo. Ayúdanos, Señor, a entender eso, ayúdanos a comprender eso, que hay personas día con día que están muriendo sin Cristo y muchos de ellos nunca han escuchado nada del Evangelio. Y muchos de ellos, Señor, tenemos mucha responsabilidad nosotros. Un vecino, Señor, un amigo, un conocido, al cual nunca le dijimos que éramos creyentes y nunca le llevamos el Evangelio. Ayúdanos como iglesia, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, a poder llevar este precioso mensaje, el mensaje más hermoso, Señor, en la historia que nos has dado, que es el Evangelio, lo que hiciste en la cruz y cómo nos has salvado, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por todo, en Cristo oramos. Amén.